grabar. Ya. Empiecen cuando yo les diga a grabar. Voy a buscar agua y vuelvo. Chute. Ahí estoy grabando. ¿Se escucha bien? Sí, te escucháis bien. La Ya, ayudantía es la que ustedes cojan. O sea, con cuál tienen más dudas, porque yo les subí la pauta. Entonces ustedes pueden decir, pucha, aquí no sé cómo usó el gráfico, que como no les pude subir el gráfico porque no los tenía. Ustedes cogen, ¿cachai? Ahora, el 7.1 lo explicó ayer Franco. Diego me decía que se entendió bien a pesar del problema de audio que hubo, pero si prefieren que reexplique el gráfico cómo utilizarlo, lo puedo hacer. Puedes Lo que propuse en hacerlo. ¿cómo reexplicar el gráfico? Sí, porfi, que ayer tenía otra clase a esa hora, entonces me perdí como todo el principio y después dije, no, mejor no la veo. Ya, te cacho. Mira, el segundo ejercicio es súper corto. Es de una plana y es netamente leer gráfico. Yo creo que si hacemos ese y se entiende bien, podemos demorarnos unos 30, 40 minutos. Ya. Entonces, podríamos partir por el 2, ya que no lo han visto. Luego hacer el 1 de nuevo, y así cuando le toque a la Monse o al Cristóbal, van a tener dudas de ambos ejercicios. Ya. O sea, no van a estar desde cero. También recuerden que les subí las pautas, pero las pautas lamentablemente no tienen gráfico, porque no pude hacerlo, como expliqué. Pero, bueno, en base a eso empecemos con el 2 entonces. ¿Les parece? Me parece. ¿Algunos sí por el chat? Sí. ¿O algunos no? Ya, perfecto. Se me perdió el mouse. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Entonces, vamos a partir compartiendo pantalla. Todos ven la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Necesito la ayudantía porque no la tengo. Acá está. Ya, Nicole, ya que tienes el micrófono abierto, ¿puedes leer el primer ejercicio, por favor? Para no perder la costumbre. El del 7.2, ¿cierto? 7.2, sí. El primer ejercicio. Uh-huh. Se introduce una solución de etanol-agua a un separador flash que opera a un bar de presión. La corriente del fondo abandona el equipo con una concentración de 80% libra masa de H2O libra masa de solución. La corriente superior del separador flash alimenta un condensador que reduce la temperatura de la solución hasta 81 grados Celsius. Preguntas. Identificar la temperatura de referencia y entalpía de vaporización de los compuestos puros utilizando el gráfico etanol-agua. Esa es la primera. Ok, bien. Ahí no. Deja ver cómo hago aquí para ver el chat. Ya, para que no se me pierda el chat cuando hable. Ya, perfecto. Ok, ¿se acuerdan que antes, hace mucho tiempo, cuando habíamos hablado de esto, hablamos del tema de las temperaturas de referencia, ¿cierto? Escribamos un sí en el chat o algo así para saber que vamos bien. La temperatura de referencia es donde la entalpía del compuesto es cero. Entonces, aquí en este primer caso nos dicen identificar la temperatura de referencia y entalpía de vaporización de los compuestos puros utilizando el gráfico del agua. Entonces yo tengo que buscar a qué temperatura se cumple que la entalpía es cero. En este caso tenemos el gráfico etanol-agua, donde mide la fracción de etanol, de alcohol,
Por lo tanto, donde la fracción de etanol es 0, es puro agua, y donde la fracción de etanol es 1, es puro etanol. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, queremos la entalpía 0. Nosotros buscamos la entalpía 0, vamos a sacar un circulito. Y ahí encontramos la entalpía... No, ese no es mi circulito. ¿Dónde está mi circulito? Aquí está. Encontramos la entalpía 0 para el caso del agua, y encontramos la entalpía 0 para el caso del etanol. Entonces ahora hay que ver a qué temperatura corresponde. Si nos damos cuenta, la del agua está... Esta es la línea. Vamos a marcarla con otro color. Esa es la línea, ¿cierto? Ujú. Entonces nos dice que la entalpía de referencia, o sea, la temperatura de referencia del agua, es 0 grados Celsius. ¿Se dan cuenta? Ahí está el menos 20, el 0, el 20, el 40, el 60, el 80 y el 100 arriba. Entonces, para 0 grados Celsius, el agua tiene una entalpía de 0 kilocalorías kilogramo. Para el caso del etanol, hago lo mismo. Busco la entalpía 0 y veo a qué temperatura corresponde. ¿Se dan cuenta? También corresponde a 0 grados. Oh, lo borré. También corresponde a 0 grados. Entonces, la temperatura de referencia, tanto para el etanol como el agua, es 0 grados Celsius. ¿Sí? ¿Poco? ¿Quién? Dime. Digo, la del etanol, ¿a partir de dónde la veí? ¿También de la derecha? O sea, ¿la veis desde la derecha? Perdón. No, desde la izquierda. Porque se supone que Ah, estos gráficos están a un lado, te marca la entalpía de un compuesto y al otro lado la entalpía del otro compuesto. ya. Entonces, O sea, dependiendo de se qué compuesto supone queréis que... ver, tenéis que ver el eje. ¿Dónde parte el eje y a qué temperatura toma, o no? No, disculpa, me equivoqué. Sí, la entalpía es la misma en ambos lados del eje, la diferencia es a dónde llega la isoterma. Ah, Ya, ya, voy a vale. poner un poquito el otro gráfico, porque el otro gráfico tiene distintas temperaturas. Por ejemplo, aquí el 0 Celsius está acá, mientras que acá está la del sólido del amoníaco. ¿Sí? Las del 0 Celsius no son lineales, son como curvas. Entonces me equivoqué. Las entalpías son fijas para el mismo, o sea, para ambos ejes están a la misma altura. No, pero Pero Juaco, el que estoy mostrando ahora, el 0 está arriba. El que mostraste es como un punto solamente. ¿ese? No, el de la derecha. La entalpía 0 está ahí. Ahí, sí. ¿Sí? Sí, pero estaba mostrando el sólido, acá. Ah, ya, dale. Sí. Pero las temperaturas llegan a distintas alturas. Eso es lo que quería. Por ejemplo, la temperatura de 0 parte de aquí, no sé si la ven, ¿Sí? y llega hasta acá. O sea, para 0 Celsius, el amoníaco presenta 80 más o menos, mientras que el agua presenta casi 0. ¿Sí? Un poquito menos, sí. Sí, a eso es lo que iba. Ahí se hace la aproximación nomás, ¿cierto? No, En el no, caso del 0. tú te guías por el gráfico. Tú te guías Ah, por el ya. gráfico. Por Sí, ejemplo, es que si este el gráfico 0 se ve que es un poquito más arriba, pero igual está muy cerca de la entalpía 0. sí, pero el gráfico del agua es 10, tú te quedas con 10. ¿Sí? Ya. Sí. Esos son como, estos están, también están kilocalorías. Sí. Entonces lo que queríamos mostrar era eso, que al final las temperaturas llegan distintos. Por ejemplo, en este caso, la entalpía de referencia, la temperatura de referencia del amoníaco es casi menos 65 más o menos. ¿Se dan cuenta? Acá está el menos 60 y la entalpía 0 está aquí. Claro. Entonces debería ser como 65, menos 65. ¿Sí? ¿No te lo dice ahí el NH3 líquido menos 77? ¿Eso? No, porque ahí me está diciendo que el cambio es fácil. ¿O es el cambio de fase nomás?
Sí, me está diciendo que es cambio de fase. Ah, ya. No sé si eso te lo puede garantizar. Tengo dudas. Porque está apuntando O como al tal, mismo. Está apuntando al mismo punto donde está el 0, de hecho. sí, tal vez sí, porque el menos 80 está muy pegado, si se dan cuenta, al menos 60. Entonces se podría hacer menos 77. Sí, tal vez sí. Pero a lo que iba es que las temperaturas se van a adecuar a las entalpías. ¿Sí? Las entalpías son fijas para ambos ejes, la misma altura, pero las temperaturas de cada compuesto se van a ir adecuando en estos gráficos. ¿Sí? Ya. Ya, eso es lo que creo que sería. Y tienen que buscar la entalpía cero si les preguntan temperatura de referencia. Volvamos al otro. Acá está. Ya, todos ven el gráfico de etanol, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que nos preguntan es identificar la temperatura de referencia. Dijimos que para ambos compuestos era cero, ¿cierto? Sí. Ya, ¿alguna duda con eso? Aquí estoy viendo el chat, por si alguien dice que no. O sea, si alguien dice que tiene dudas. Yo tengo una duda. Al final, cuando quiero ver la temperatura de referencia, tengo que ubicar los puntos en los ejes y tirarlos por la línea recta. Al final es como eso, ¿cierto? Si tú quieres ubicar la temperatura de referencia, debes ubicar la temperatura que llega a la entalpía de valor cero. Ya. En este caso se dieron recta, Ah, ok, ok. ¿sí? Ya. En este caso. Porque si hubiese sido curva. Hubiera que haber seguido la curva. Por Ah, ejemplo, ok. si esto hubiera llegado a cero, hubiera que haber hecho la curva y hubiera sido menos 20, por Ah, ya, ejemplo. ya, ya. ¿Sí? Bueno, sí. Ya. ¿Todos bien con la temperatura de referencia? Asumiré que sí. La siguiente. Entalpía de vaporización de los compuestos puros utilizando el gráfico de agua. Eso es la entalpía de vaporización. ¿Algún chico que se desmute y hable? Macarena Hernández, tú que tienes el micrófono abierto. No está, parece. Ya, la entalpía de vaporización, la entalpía de cambio de fase. Ya, todos sabemos eso, ¿se acuerdan de eso, cierto? Ya, esa es la de vaporización. Entonces, yo quiero mirar los compuestos puros. Ambos los miro en los extremos de los ejes. Aquí miro el compuesto puro del agua y aquí el compuesto puro de etanol. Yo creo que aquí la entalpía tiene el vapor de agua saturado y la entalpía tiene el líquido de agua saturado, ¿cierto? Sí. Si se dan cuenta, en este gráfico se nos marca aquí la curva de vaporización, punto burbuja, donde empieza a evaporar la solución, ¿cierto? Entonces, me dice que cuando el compuesto es puro, la entalpía a la que empieza a evaporar es de 100 kilocalorías por kilogramo, ¿cierto? Lo cual, si se dan cuenta, tiene sentido, ya que el agua sube 1 caloría por 1 grado Celsius. Entonces, de 0 a 100, hubieron 100 grados Celsius, ¿sí? 100 calorías. Bien, me dice que empieza a evaporar a los 100 y una vez que llega a ser vapor, llega hasta los 640 kilocalorías sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber toda la energía que metí para vaporizar eso, ¿dónde puedo hacer un...? No, eso no. Yo necesito saber la diferencia que hubo en todo este tramo. ¿Sí? En este caso, vamos a poner un lápiz. ¿Dónde saco un lápiz bonito? En este caso llega hasta 640 partiendo desde los 100. Por lo tanto, la entalpía de vaporización va a ser 640 menos 100. ¿Sí?
Me dice que la entalpía de vaporización del agua es de 540 kilocalorías sobre kilogramo. De igual manera, si quiero saber la del etanol, necesito mirar estos puntos. Ahí está la curva de burbuja, que llega hasta más o menos los 50, tal vez, ¿o no? ¿Será la mitad justa? Bueno, es saber usar el gráfico, así que cosa de precisión y percepción de cada uno. Empieza en los 50, el líquido saturado. Y llega hasta los 260, más o menos. Entonces, el calor de vaporización del etanol va a ser 260 menos 50 igual a 210. ¿Sí? Sí. Más o menos. No tiene que ser preciso. La pauta de seguro varió, la pauta probablemente la hice con regla. Lo interpolé. Lo correcto es interpolar por si acaso, ¿eh? No al ojo. Ojalá interpolen. Entonces, de ese modo ya tengo la respuesta 1 lista, en el bolsillo. ¿Sí? ¿Alguna duda de la información que puedo extraer del gráfico? Ya vimos cómo sacar la entalpía de vaporización, las temperaturas de referencia y lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Sí. Ya, quiero achicar este cuadrado. ¿Cómo lo hago? No puedo, tengo que retroceder. ¿Juego? Dime. Entonces la entalpía de vaporización sería la resta entre los dos límites que marcaste de los cuadrados. Exacto, porque el primer límite, el límite de acá arriba, voy a marcar con una flecha. Este punto de arriba muestra la entalpía. ¿Qué pasó aquí? Fantástico. Muestra la entalpía de vapor saturado de la mezcla. Esa línea, donde yo la mire, si la miro para este lado o para cualquier lado, me va a mostrar la entalpía de la mezcla del vapor saturado en ese punto, ¿sí? Y esta de acá abajo me muestra la entalpía de la mezcla en el líquido saturado. ¿Sí? Ya, sí, sí entiendo. Entonces yo en este caso miré la mezcla cuando era etanol puro, y en este caso me vi la mezcla cuando era agua pura. Ah, porque ¿Sí? te piden, como te piden de los compuestos puros, tomas los extremos del gráfico. Exacto. Pero si a mí me la pidieran a la mezcla a tal composición, no sé, 0,5, 10 la entalpía de vaporización, yo miro de aquí para allá y saco la entalpía de vaporización, disculpa, la entalpía del vapor saturado, y miro de aquí hacia allá y saco la entalpía del líquido saturado, de la mezcla. Y la resta va a ser la entalpía de vaporización de mi mezcla a 0,5 de composición. Y en ese caso, ¿Sí? cuando tenía una composición definida, ¿tienes que mirar siempre al eje a la derecha? O al de la izquierda. No me voy a Cual- mirar hacia el de la derecha porque es el más desocupado, pero el de la izquierda es Ah, mejor. cualquiera. Ah, ya, sí, no tiene la misma Sí, porque medida. si te das Vale. cuenta el 500, sigue una recta hacia acá, 500. Sí, ¿Sí? vale, gracias. Ya, entonces nos muestra la entalpía del vapor saturado en cada punto y la entalpía del líquido saturado en cada punto. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Te hicieron una pregunta en el chat. Yo tengo que ver el separador flash. ¿A qué temperatura opera el separador flash? Esa es la siguiente pregunta. Entonces lo primero que tengo que hacer es saber tener información. Y ya,
se introduce una solución de etanol agua a un separador flash que opera a un bar de tanta presión, la corriente de fondo abandona el equipo con una con una concentración de 80 en agua, y la corriente superior alimenta un condensador que reduce la temperatura hasta 81 grados. Ok, ¿cómo empiezo esto? Haciendo el dibujo, pues, ¿o no? ¿El dibujo del separador flash? O sea, así fue el diagrama del problema. Para entender mejor, ¿o no? Ya, intentemos hacerlo. No, ok. No cliqueo. Ya, tengo mi separador flash. Tengo mi tope. Llego hasta allá. Tengo mi entrada. Tengo mi salida. Y me falta un círculo del condensador. Chao. Ya, ese va a ser mi condensador. ¿Sí? Y no lo vamos a tocar por ahora. Entonces me dice que está operando un bar y que la corriente de fondo que abandona el equipo tiene una concentración de 80% en agua. O sea, me está diciendo que este de acá tiene un X igual a 0.8. ¿Sí? ¿Chicos? Sí. 0.8. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo hacer con esa información? Porque después me habla del condensador y eso está para acá, así que no me ayuda al separador flash. ¿De qué me sirve esta información? ¿No podemos sacar con eso la composición del alcohol? O sea, el etanol, perdón, del etanol. ¿La composición? La misma la de esa corriente. O la de la corriente de ingreso. La corriente de ingreso, no sé si podemos sacarla ahora. Pero podemos sacarla del etanol de esa misma corriente. Porque sabemos que es una mezcla binaria. Entonces, si tiene de agua esto, de etanol tiene que tener 0.2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Diego? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Pero qué puedo hacer con esa información? Colocarlo en el gráfico. Ya. Ubicamos ese punto en el gráfico. ¿Dónde está? Abajo. Ya. ¿Cómo hago un punto acá? Un círculo chiquitito nomás. O con Es lo el mejor. lápiz. Con los pinceles. Vale. ¿Puedo aumentar el tamaño de esta cosa? Pero, Joaco, ¿con qué parámetro entraría ahí al gráfico en ese caso? ¿Con la temperatura y con la composición? Es que tenemos solo la composición. Hasta ahora. Pero nos dicen que esa composición es la del tope. ¿Sí? ¿Cómo puedo usar esa información? Pero, ¿a qué te refieres con el tope? Me equivoqué, el fondo. El fondo. En la columna se separa en dos partes. En el tope, que es lo que sale por arriba, y en el fondo, que es lo que sale por abajo, ¿cierto? Ajá, ya, sí. Ya. ¿Qué sale por el tope? El Debería líquido salir saturado. vapor, po. Claro. Vapor, ¿qué tipo de vapor? Vapor saturado. Saturado. ¿Qué sale por el fondo? Líquido saturado. Líquido saturado. Ok, entonces como nos dicen que sale por el fondo, sabemos que sale líquido saturado con esta concentración, ¿sí? Y ahí podéis juntar la concentración con la línea de líquido saturado. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que entra en 0,2 hasta la saturación, acá, ¿cierto? Está marcado.
Ah, claro. ¿Sí? Sí. Ya, tenemos ese punto ubicado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque nos está preguntando por la temperatura del separador flash. ¿Qué información debo tener? ¿A qué temperatura opera el separador flash? ¿O a qué temperatura salen las corrientes que A están en el 81 separador grados flash? Celsius está operando. A 81 grados sale. No, a 81 sale Del condensador. del condensador. ¿Sale o no? Sí, reduce la temperatura de solución hasta 81. Sí, 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 sí. Bueno, sabemos que la reduce, así que sabemos que sale a más. Claro. Pero recuerden que el separador flash es isotérmico y isobárico. Por lo tanto, si yo meto acá una temperatura, tiene que salir la misma temperatura por arriba y la misma temperatura por abajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, si yo tengo que salir una temperatura, esperando el separador flash, ¿no? Chicos, se me perdieron los chats, no sé si me están hablando en chat. Chicos, sorry, voy a responder una duda que hicieron delante. Belén, interpolación se refiere a cuando tú tienes dos valores, chicos, retrocediendo un poco, tú tienes dos valores, por ejemplo, aquí tengo de 300 a 400, yo esto lo gradúo con una regla y digo, acá está mi cero, ¿dónde está? Acá está mi 0 centímetros, por ejemplo, puse una O. Ja. Y acá está mi 1.2 centímetros, o ya, nos pongamos 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar este punto, yo digo, este punto se encuentra a 0.2 centímetros y el 300 es equivalente al 0, como el 0.2 es equivalente a este número de acá, mientras el 400 es equivalente al 1. Entonces, por interpolación, sé que si este gramo vale 100 kilocalorías y también vale ser 1 centímetro a 2 centímetros, y tengo 20 kilocalorías. Ese punto de ahí se encuentra a 320 kilocalorías. Eso es interpolación. No que yo lo haga al ojo, no que yo diga, aquí me tinca que hay 320 calorías. Yo lo calculo con regla. Estos datos yo los saqué de regla, esos centímetros. ¿Sí? ¿Belén? Bien, perfecto. Ya, Julio. Sí, 86 grados. Si se dan cuenta, este punto saturado a 0,2 quedó en la recta de 86 grados. ¿Sí? ¿O no, chicos? ¿Todos vieron Sí, sí, los sí. 86 grados? Sí, no Sí, había sí, se cachado. entiende. Ya, Sí. perfecto. Muy bien. Entonces ya con eso respondemos la pregunta de a qué temperatura opera el separador flash. La siguiente. Composición de la corriente gaseosa que abandona el separador flash. ¿Sí? Me la están pidiendo en libras de agua sobre libras de solución. Yo sé que el separador flash opera a 86 grados, así que yo puedo irme por la misma recta. La voy a hacer más fino. Y aquí voy a encontrar la concentración a la que está operando el vapor. Ahora yo pesco, la miro para abajo. Hay concentración. A ver si le puedo ir poniendo número a las preguntas. 1.3. 1.2. Y la 1.1 era bastante. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo mirar la concentración a la que sale el vapor, ya que yo sé que debería salir a la misma temperatura que sale abajo y sale como vapor saturado. Entonces intersecto la temperatura con la
la condición de vapor saturado. Y miro recto hacia abajo la composición a la que sale. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. caché. Ya. Esa es una forma de mirar este gráfico, que es la forma más simple. Tiene otra forma que es con líneas auxiliares. ¿Se dan cuenta que hay una línea auxiliar? Y esta línea lo que me permite, tal y como muestra el ejemplo aquí, es que si yo subo recto hasta la línea auxiliar, y luego me muevo de manera recta, debería llegar al punto de vapor saturado, que está en equilibrio con este punto de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, lleva lo mismo. Esas son las dos formas de encontrar el vapor saturado a partir de un punto del líquido saturado. O me voy por la isoterma, o uso la línea auxiliar. Van a llegar al mismo resultado. Julio, si quieres, después tú, puedo mandar no sé, por algún lado. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo ver la composición del vapor saturado? Chicos, No. ¿todo bien? Ya, perfecto. Ahora, la composición yo la pedía en agua, pero era netamente por un tema de ponerle un poquito más de complejidad al problema. Si aquí me da 0,66, por ejemplo, en etanol, tiene que ser el resto en agua, 0,34. Ok. Entalpía de vaporización de la mezcla ingresada al separador flash. ¿Cuál es la entalpía de vaporización de la mezcla ingresada al separador flash? ¿No debería ser la suma de las entalpías individuales por la composición? No, es de la vaporización. Ah, no, ya entendí lo que me iba a decir. Como por así decirlo, ponderar las entalpías del compuesto al entrar. Pero eso es como para lo ideal, ¿o no? Para lo ideal es llegar y ponderar, ¿o no? Bueno. ¿Sí o no? Es como para lo ideal eso. Sí, Cuando yo pondero. parece que sí, parece que sí. Sí. ¿Qué necesito para sacar una entalpía de vaporización? De este gráfico. ¿Cómo calculamos la del agua o la del etanol? Tenía que encontrar los puntos en la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Exacto. La entalpía de vaporización, retomando lo que dijimos delante, es la entalpía que tengo que meterle a la solución para llevarla del estado líquido hasta... ¿Sí? Para que todos estemos hablando más o menos de lo mismo, entalpía de vaporización. Claro, en este caso podemos sacar la entalpía del líquido saturado. ¿Cuál es la entalpía del líquido saturado? ¿Dónde está? Son ¿Qué como punto 90. sería? Exacto. Tendríamos que mirar este punto hacia el lado. ¿Qué color usamos? El amarillo no se va a ver. Usamos morado. Yo puedo mirar la entalpía del líquido saturado, que sale por aquí, y también puedo mirar la entalpía del vapor saturado, que sale por acá, ¿cierto? Y yo sé que a esa temperatura, si la entalpía de vaporización va a ser la diferencia entre la del líquido saturado y la del vapor saturado. ¿Sí? Fue un poco enredado como lo dije, ¿no? No, sí ¿Se se entendió? entiende. Sería como 390 menos 80, una cuestión así. Claro, más o menos, así al ojo, sí. Ahora los números están en las pautas, por si acaso. Pero lo importante es que lo veamos al ojo y sepan cómo ocupar el gráfico, más allá de eso. O sea, lo ideal sería que lo hicieran como una regla, pero por ahora no. Entonces, me va a dar, según lo que tengo en la pauta, el 95.
90. Joaco. Entonces, dime, Es que no, la Carla en el chat estaba viendo si podía repetir lo último, porfa. ¿qué fue lo último? O sea, no sé, pero eso dice. Lo de la entalpía de vaporización. Oli, sí, porfi, lo de la entalpía eso, de vaporización. Ya, dame un segundito. Porfi, sí lo puedes repetir. Sí, sí. Gracias. Ya, la entalpía de vaporización es la cantidad de energía que debo meter a algo para llevarlo desde líquido saturado hasta vapor saturado. ¿Sí? Por ejemplo, es lo que ustedes conocen como calor latente, que suena más, según yo, calor latente suena más. Es como el calor Sí, latente de sí, la mezcla. ¿Sí? sí, sí, entiendo como qué es como el concepto, pero me perdí Ah, cuando lo sacaste. cuando lo saqué para la mezcla o cuando lo saqué para los compuestos puros. No, para la mezcla, Ya. porfa. La mezcla se encuentra a 86 grados, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver el líquido saturado que hay a 86 grados, que va a ser acá. Ah, El me vapor llevo por la saturado, isoterma. sí, me fui por el isoterma. Ya, caché. ¿Sí? Sí, me paro en los puntos de burbuja de rocío, saco la entalpía y resto. Po. Sí, correspondiente a esa energía. Joaco, Ya, ya, bacán, gracias. Joaco, lo que sí, una Bien. consulta. ¿Cómo podéis saber que la entalpía de la corriente que está abandonando por abajo el separador flash es la misma que la que está ingresando? ¿Cómo? Es que, porque tú estás restando la entalpía del vapor del que está saliendo por arriba, porque ese es el punto que Ah, estáis uniendo arriba. ya te entiendo, ¿Y sí. cómo voy a saber que el 90 corresponde a la entalpía de ingreso, siendo que el No, 90... no es la entalpía de ingreso. Probablemente el punto de ingreso, va a estar por aquí entre medio. Supongamos en 200. Y ese se va a separar hasta acá y hacia allá arriba. ¿Sí? Porque el ingreso es una mezcla líquido-vapor. Pero el calor latente que se necesita para llevar este punto hasta ese punto es la diferencia entre esas dos entalpías. ¿Sí? Ah, entonces, Pero por eso te tomáis la entalpía de la corriente superior e inferior, la restáis y ahí te debería dar del medio. exacto. Mi Ya. punto de ingreso puede estar en cualquier punto aquí al medio, en cualquiera. Que eso me lo van a decir mis caudales, pero no creo que no los tengo. Si entra muy vapor o muy líquido, va a estar más cercano de uno o del otro. ¿Sí? Pero no es que sea esta entalpía. ¿Por qué relacionamos este punto con la del separador flash? Es porque la temperatura a la que sale la corriente de abajo, la corriente de arriba, y la temperatura a la que entra, tiene que ser siempre la misma. Lo vamos a poner en algún lado acá, que debía ser 86. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Perfecto, gracias. Bien, ya vamos en la 4, estamos listos. Y ahora, calor retirado por el condensador. ¿Sí? Vamos en eso ahora. Entonces ahora me va a faltar un poquito de espacio. Vamos a abrir un poquito más para allá. Están arriba. Ahí sí. Ya, acá yo tengo un condensador donde sé que acá arriba salía a 86 grados. Luego entraba una corriente por acá. Y salía a... ¿Cierto?
¿Aló, chicos? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Qué pasó? Sí. Ya. Se ¿Todo escuchó claro, cortado, sí, es que se cierto? te O escuchó sea, cortado por eso. ya. Nosotros entramos al condensador a 86 grados porque es lo que sale del separador flash, y del condensador, según lo que nos dice el enunciado, sale 81, ¿cierto? ¿Me escucho bien o no? ¿Aló? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Ya, estamos todos claros en eso, ¿cierto? Que Ujú. entramos a 86 y salimos a 81. Y lo que nos pregunta es calor retirado por el condensador. Sabemos que la entalpía de entrada del condensador es la del vapor saturado, o sea, está de acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la entalpía de salida del condensador? ¿Alguien habló? ¿Yo igual? Ah, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Ya. Sabemos que entramos como vapor saturado y que que salimos como algo a 81 grados Celsius, ¿sí? ¿Cómo buscamos el punto que sale a 81 grados Celsius? Porque para ver la entalpía necesitamos tener un punto dentro del diagrama, ¿cierto? ¿Aló? Se Si podría. estamos pasando por el condensador, ¿no deberíamos movernos en línea como recta hacia la izquierda? ¿Hasta los 81 grados? Eso, Hacia la izquierda? derecha. Perdón, hacia la derecha, hacia abajo. Bajar Hacia hasta los abajo. 81. Exacto. Porque en el condensador no hay transferencia de materia, no hay ningún cambio. Entonces nosotros partimos aquí, donde está en recta, aquí, con el tamaño. Vale, un poquito de zoom. Partimos aquí y llegamos hasta los 81 grados, porque ahí nos dice que sale, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Quiero mi pincel. No, ese no es este es mi pincel. Y ubicamos el punto ahí. ¿Sí? Entonces, el condensador lo que hace es llevar desde el punto de saturación hasta un punto cualquiera que llega a 81 grados. Yo quiero saber la entalpía de ese punto 81 grados, tengo que tirar una recta, ¿no? Una recta hacia el lado y leerla. Y eso me da una entalpía como de 240 al ojo. No, 240. Por lo tanto, la entalpía que va a retirar, o el calor que va a retirar el condensador, va a ser la diferencia entre esos dos. Entre el punto de entrada y el punto de salida. ¿Sí? Lo voy a escribir acá. Calor retirado. Menos salida. 395 menos 240 igual a 155. Más o menos. Cuidado. Entonces el calor retirado por el condensador va a ser eso. ¿Sí? Chicos, asumo que sí. Sí. Siguiente pregunta. Composición de las corrientes. Tengo que arreglar eso. Composición de la corriente gaseosa de salida del condensador. Diego, ya que está hablando Nicole, ¿cuál va a ser la composición de la corriente gaseosa a la salida del condensador? ¿Cómo la veo? ¿Es lo último que sacamos o no? Me refiero en esa línea. ¿En este punto? Ujú. Ya, ¿cómo veo la corriente gaseosa que corresponde a ese punto? Porque se dan cuenta, cayó entre medio del gráfico, por lo tanto hay un equilibrio líquido-vapor aquí, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo quiero tener la corriente gaseosa, ¿cómo la veo? Mm, No hay que seguir la isoterma. Exacto. Sigo la isoterma. ah,
ya. hasta el punto de vapor saturado Bueno. y la eleva abajo. Por ahí. Entonces, ahí, ahí, y le voy a poner el número de la pregunta. Creo que eso en el enunciado, que está medio feo, está mal escrito. Varias cosas, bien feito. ¿Me escucho bien? Me dice que mi conexión es inestable. Sí, de repente se escucha más o menos, pero en general bien. Ya, perfecto. Entonces ahí respondemos la pregunta 1.6, se puede leer de ahí fácilmente. Y pasamos a la siguiente. Una planta busca obtener una solución líquida concentrada al 55% de etanol. Tal solución. El proceso descrito anteriormente cumple con los requerimientos de la planta, y si no se cumple, ¿qué medidas tomaría usted para cumplir con lo solicitado? Explique cualitativa y cuantitativamente. Talpía retirada, temperatura. Ay, ¿por qué escribí esto tan largo? Parece pregunta de control. Ok. Me están preguntando si cumplo con lo que me piden, que es un 55% en agua. ¿Cómo era la cosa? 55% en etanol en la solución. Mm. Ah, Una solución líquida. Ya, ahí voy a redactar eso un poquito mejor, pero se refiere a la solución líquida que sale del condensador. Porque esa no condensa todo, condensa parcialmente. Hay una parte líquida y una parte gaseosa y una parte líquida. Por lo tanto, va a tener una corriente de salida aquí. ¿Sí? Que es líquida. Entonces me están preguntando si esa corriente líquida alcanza un 55% en etanol. ¿Cómo veo eso? Ponerle en el difícil. Eso. Yo a 81 grados sí, y leo eso hacia abajo, llego hasta un 49% más o menos, ¿no? sí. Entonces no se cumple. No se cumple para nada. Lo que yo deseo es que llegue hasta acá, al menos 55. Entonces Tendría yo voy que a cambiar la temperatura de salida. Exacto. Yo voy a partir desde acá. Si yo quiero un líquido saturado con 55 al menos, tengo que llegar al menos a este punto. ¿Sí? Tal como decía Diego, si no me equivoco. Veamos la temperatura de salida, llegamos hasta acá, que es el líquido que nos sale del separador flash, disculpa, el fluido que nos sale del separador flash, y me da que la temperatura a la que debe llegar en el condensador tiene que ser 80, menor a 80,5. ¿Sí? Porque 80,5 está ahí, y esta está un poquito más abajo. No sé si lo ven. Ujú. Tiene que ser menor a 80,5. O sea, 84, 80,4 más o menos. ¿Sí? Ya. Entonces, respondiendo a la pregunta, que tengo que arreglarla un poquito, ¿cumple con los requerimientos de la planta? No, no cumple porque tiene que bajar más la temperatura. ¿Qué medidas tomaría usted? Bajar más la temperatura en el separador flash, o sea, disculpa, en el condensador. ¿Y cómo bajo la temperatura en el condensador? ¿Qué opciones tengo? Subirle o sea, quitarle más calor por el medio del flujo de servicio. Ya. ¿Cómo quito más calor con el servicio? Sorry, no te escuché, se cortó. Sí, está bien. ¿Cómo quito más el flujo de servicio?
Esto ya es más calor, más como algún problema industrial. Si yo quiero extraer más calor que el flujo de servicio, tengo dos opciones, si es que no quiero cambiar el flujo de servicio. Puedo o usar más flujo de servicio, o meter un flujo de servicio más frío. Claro. De ese modo, me va a acabar, ¿sí? ¿O no? Ujú, sí. ¿Sí? Entonces, esa es una opción. ¿Cuánto entalpía? Ya que no va a llegar más o menos 200. Entonces, en vez de quitar hasta 240 la entalpía de la solución, tengo que llevarla hasta 200 la entalpía de la solución. 200. Significa que estoy quitando 195 kilocalorías sobre kilogramo. ¿O no? Paco, ¿puedes repetir eso? Que no Sí, entendí sé que- por lo siguiente. Ya. ¿Cómo retiro más calor con un flujo de servicio sin cambiar el flujo de servicio, obviamente? O meto más flujo de servicio, que regularmente es como lo más fácil, o meto un flujo de servicio más frío. ¿Sí? Sí. Ya. Bien hasta ahí, soluciones prácticas. Después me preguntaba la entalpía que debo retirar. Si se dan cuenta, la entalpía que tiene que llegar a mi solución es a 200, para que cumpla con los requerimientos, ¿cierto? Ah, Por lo tanto, la entalpía que tengo que quitar no es 155. Va a ser 195. Porque aquí en vez de ser 240 va a ser 200. ¿Sí? ya. Buena. La temperatura a la que tengo que llegar no va a ser 81, sino 80,4. Y las composiciones me va a dar 0,55 en la parte del saturado. Y en la parte del vapor saturado me va a dar... No sé, ¿cuánto es eso? Como 77% más o menos, ¿no? Lo puedo completar. Así no lo hacemos al ojo. Ahí. No te voy a llegar. Y ahí más o menos. Ahí está. 77 más o menos. Que es como para responder las preguntas cuantitativas que habían ahí. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo usar este gráfico? Si se dan cuenta, es un gráfico relativamente simple, o por lo menos bastante más simple que el de amoníaco, porque tiene para una pura presión, pero se puede extraer mucha información de este gráfico. Demasiado. Entonces, ¿alguna duda de cómo usar este gráfico para... Aún nos queda tiempo para pasar a la siguiente, o sea, al ejercicio 1, que es más difícil según yo. Yo no tengo dudas. Por ahora. Por ahora, estamos bien. ¿Alguien con alguna duda? Estoy viendo el chat. No interrumpas. Ok. Paco, Mira, hay alguien que tiene interferencia. ¿Quién es? Aló. Ahí se va. Paco, Es la Katy, si No, no me se equivoco. va. Katy, el Katy, estás micrófono. desde el... ¿se escucha? Sí, ves si lo tenés bien conectado al computador. Sí, pero con un poco de interferencia. Pero te escucho, dime. Ya, es que no caché cómo sacaste el 200, porque llegaste hasta ese punto en la parte de líquido vapor. Ya, perfecto. Muteate un poquito, porfa, por el sonido. Ya. Ya, mira. Si te das cuenta, el problema nos decía que necesitábamos tener una corriente de salida del condensador de 55% en etanol, ¿cierto? Entonces, nosotros no logramos el 55% que nos pedían, sino que logramos un 49%. Como no lo logramos, nosotros dijimos, ya, vamos a partir de atrás para adelante, del 55%. El 55% como líquido saturado nos lleva hasta este punto, y ese punto está a una temperatura de
80,4 ahí, de 80,4, nos dimos cuenta que el condensador nos está extrayendo todo el calor que necesitamos según los requerimientos de la planta que nos tenemos ahí ficticia. Entonces lo que hicimos fue extraer más energía con el condensador. ¿Cuánta energía más? Necesitamos saber a qué entalpía iba a estar nuestra solución con 55%, que sería esta. O sea, la solución equilibrio líquido-vapor que nos permitiera tener el 55% acá. ¿Sí? La entalpía de esa mezcla tenía que cumplir con estar a 80,4 y con esa concentración, que fue la que venía del separador flash. Por lo tanto, la intersección de la temperatura y la concentración nos daba el punto de mezcla. Y ese punto de mezcla, si yo lo miro hacia el lado, nos muestra la entalpía de mezcla, que son 200 kilocalorías sobre kilogramo. ¿Sí? Ahora demuteate y dime. Ya, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, gracias. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda con este gráfico? Aprovechen de preguntar. ¿No hay dudas? ¿Me escucha bien o no? Me tiró de nuevo el problema de internet. Aló, aló. Yo escucho bien. Ya, perfecto. ¿Ninguna duda con este gráfico? No es tan difícil de usar, pero igual tiene información. Necesito que me respondan si no hay duda. Ya, en el chat dicen que no. ¿No hay dudas, chicos? Ya, veo varios no. Todo bien. Ya. Bien, tenemos el gráfico hecho aquí. Igual se los podría mandar, ¿no? Ah, que está extraordinario, pero les podría servir. Se los voy a mandar igual. Ya, entonces voy a guardar el gráfico para enviárselo. ¿Vemos el gráfico de la pregunta 7.1? Yo creo que más que hacer el ejercicio podría como explicarlo, cómo funcionan distintas presiones. Ya, perfecto.
Entonces, tengo una imagen. ¿Puedo subir una imagen por mail? Yo creo que sí. Pero cuando tenga las dos les subo. No, el otro no creo que hagamos. Ya, entonces tengo este guardado. Voy a cambiar la pantalla. Quiero mostrarle este gráfico, ¿no? ¿Ese? ¿Sí? Este gráfico tiene bastante más información. Si se dan cuenta, presenta estas curvas de acá arriba, que son básicamente la lenteja de temperatura-composición. O sea, bueno, es similar a la de temperatura-composición, pero muestra entalpía-composición, ¿sí? Eso es esto gráfico. Como ayer explicó Franco, si queremos ver la entalpía del vapor saturado, la podemos ver acá arriba. Si queremos ver la entalpía del líquido saturado, tenemos que verla acá abajo. Y esta de acá arriba es netamente auxiliar para, a partir de lo de abajo, llegar al punto saturado, de vapor saturado, mediante estos triángulos. Que los triángulos pueden ser así o pueden ser un poco más delgados, dependiendo del punto donde nos encontremos. Este gráfico nos muestra distintas presiones a las que está la mezcla. Y además abajo nos muestra distintas temperaturas. ¿Sí? En el caso que nosotros queramos ver un líquido subenfriado, que ayer lo conversamos harto con Franco igual, si ustedes se acuerdan, la entalpía no se ve afectada mayormente por la presión, ¿o no? Sí, lo que está en el centro de equilibrio líquido-vapor. Desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Por lo tanto, si yo les digo que mi corriente tiene una entalpía de 300, me va a dar un punto acá. Por lo tanto, yo sé que esta corriente no es líquido saturado, sino que se va a separar, o sea, sino que va a ser una mezcla de equilibrio líquido-vapor que tiene que separarse. ¿Sí? ¿O no? Bien. Bien, como decía Adem, ¿qué es isoterma? Belén, ¿qué es isoterma? ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, un poquito bajo. Ya. Es que lo que pasa es que no ves que en el otro gráfico como que teníamos la isoterma, por ejemplo, cuando tenía ahí un separador flash para ver como en las composiciones. En este caso, ¿cómo podéis ver eso? No, en este caso la isoterma no aplican. La isoterma solamente, o sea, sí, la isoterma solamente muestran la parte de vapor saturado. No se meten entre medio. ¿Te acuerdas que en el Ya. gráfico anterior teníamos... A ver, les voy a compartir pantalla mejor para... En el gráfico anterior teníamos una línea auxiliar, ¿no? Sí. Que formaba un triángulo, o básicamente nos interesan las dos rectas. Una recta hasta acá y una recta hasta acá. En este caso, igual tenemos la línea auxiliar. Genera una recta hasta acá y una recta hasta acá. ¿Sí? Ya. Y si Sí. yo quiero saber a qué temperatura están esos puntos, yo lo miro acá abajo. En este caso, la línea auxiliar de prueba está a una temperatura de en mayor a 80 y en menor a 100. Ya. ¿Sí? 80 y esta es la de 100. Debe estar como a, no sé, unos 92, 93 grados. Ya. Y más o menos ahí. Sí, esa sería la forma de saber la temperatura, por ejemplo, del separador flash que está operando con estos puntos, con ese punto y con ese punto de allá. ¿Sí? Ya, ok, sí. Ya. Gracias. Bien. Bien, lo que decían antes, si queríamos ver un líquido subenfriado en este gráfico, como ya saben ustedes, la entalpía se ve poco afectada por la presión. Entonces, si yo miro un líquido saturado a 20 grados Celsius, con una presión de acá, esa entalpía va a ser similar a la que va a presentar otro líquido a 20 grados Celsius, pero a una presión más alta o más baja. ¿Sí?
Pero básicamente la aproximación que hacemos nosotros de decir que la entalpía no varía por la presión. Por eso en la pregunta de ayer de uno se nos ocurre que no se puede mirar la presión y la composición, porque ahí la temperatura es muy distinta a la que nos dan. Nos da como una temperatura de 60, mientras que en el enunciado nos dice que es 20. Pues lo que recuerdo más o menos. Era como por acá. No, era bastante más. Era como aquí. Una temperatura como de 90. ¿Sí? Entonces, así se podría mirar como a un líquido subenfriado, bajo ese concepto de que la presión no afecta mucho a la entalpía del líquido. ¿Qué otra cosa? Tiene distintas presiones, distintas temperaturas. Si yo quiero ver desde un punto de saturación líquido a un punto de saturación vapor, tiro una recta hacia arriba, genero la línea auxiliar. Si yo tiro una diagonal entre esa línea auxiliar, a ver, acá, esto. Si por ejemplo quiero saber el punto de este de acá, que es en 20, no, pues acá. Ahí, luego tiro la recta hacia acá, y llegue también al 20. Y mezcla, porque una mezcla a un separador flash y me da estas concentraciones, esta de acá y esta de acá. Yo sé que mi punto de mezclado tiene que estar por sobre esta recta. No sé en qué punto, no me han dicho, pero tiene que estar sobre esta recta. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Porque me apareció una falla en internet. ¿Aló, aló? ¿Chicos? Ah, ya se escuchó, perfecto. Entonces, yo sé que mi punto tiene que estar sobre esta recta. ¿Sí? Ahora, si además de ese punto de entrada del separador flash me dieran la entalpía, que me dijera, no sé, la entalpía de entrada es 300, y se me separó en este punto y en este punto, yo ahora tengo dos puntos para intersectar, y puedo decir que mi punto de entrada al separador flash va a ser este. ¿Por qué? Porque cumple que tiene una entalpía de 300, y cumple que al separarse genera un líquido de esa concentración, y un vapor de esa concentración. ¿Sí? No sé qué más puedo contar sobre eso, que es la cantidad de mezcla cuando está líquido vapor, la entalpía de cuando está solo vapor saturado, la entalpía de solo cuando está líquido saturado, concentración, temperatura y presión de un líquido saturado, concentración y presión de un vapor saturado, y no sé qué más. Ahora pregúntanos, porque no se me ocurre qué otro detalle podría darles. Al igual que la otra, si quieren saber el cambio, la entalpía de vaporización de los compuestos puros, tienen que mirar los extremos. Podríamos comprobarlo. Sabíamos que a un bar el agua está acá, en 100, a un bar, ¿lo ven? Y a un bar como vapor, llega hasta por acá más o menos. Y si se dan cuenta, también es 650, entre 600 y 650. Entonces, si yo quiero saber la entalpía de vaporización del agua, va a ser la diferencia entre ese punto y ese punto de acá. Lo mismo para el amoníaco. Es entalpía de vaporización para una presión de un bar, de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Si yo quiero saber lo mismo, pero para el amoníaco, me voy por un bar. Hasta acá más o menos. Y me voy por un bar aquí. Hasta ahí, por ahí más o menos debe ser. Me da que la entalpía de vaporización va a ser, supongamos, 345 menos 50.
podríamos comprobarlo en Wikipedia o en algún lugar más oficial, una tabla periódica. Pero eso, pueden buscar esa entalpía de vaporización en cualquier presión. ¿Alguna duda con este gráfico? ¿O alguna duda con alguna pregunta de ayer? Joaco, Dime. para completar la tabla, ¿cómo sacáis la temperatura de la corriente 2? La temperatura de la corriente 2. Sí, que es Eh, líquido más vapor. ya, la temperatura, la corriente 2 entra al separador flash, ¿no? Sí, Entonces, si yo tengo la temperatura de la corriente 3 o la corriente 4, tiene que ser la misma temperatura de la corriente 2. ¿Sí? ya, sí. De la corriente 3 yo tenía información, por todos los cálculos que hicieron ayer, teníamos información de la concentración, que era 0,12 si no me equivoco, y la presión, porque el separador flash trabajaba a 4. Entonces yo me voy a 4,12 y es que más o menos aquí. Debería ser como 110, más o menos. No, miento. Sí, Mucho menos, por como ahí. 102 grados Celsius más o menos. ¿Sí? Más o menos ahí. Sí, sí. Ahí estaría como el 0, no, el 0 está más acá. Bueno, pero ahí lo ubican ustedes con regla, interpolando. Algún número más cercano. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Chiquillos. Chicos. No, nada más. ¿No? ¿No? Si no me equivoco, Franco está aquí también, por si tienen dudas del taller, para que aprovechen la instancia, para que lo molesten. Todavía no, todavía no. Háganle bullying, ¿no? Acóstenlo con preguntas. Al final, ¿qué hacemos con las grabaciones? Una vez que finalice, se la envían al correo del curso, que no me acuerdo cuál es, y ahí la subimos en el Dropbox y se las compartimos. ¿Sí? Vale, voy a cortar la grabación ahora. Ya, sí, porque yo creo que ya tenemos la pregunta 7.2 hecha, la 7.1 al parecer no tienen dudas, y sería. Ya.